18 minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura en la ciudad 27 grados y tenemos que seguir informándonos y aprendiendo un poco, porque de eso se trata también este turno tarde y le damos la bienvenida a quien nos va a acompañar durante este año con informaciones, nuestro economista de cabecera. ¿Viste que está el doctor de cabecera? Puede ser de cabecera porque tiene una cabeza grande. ¿Vos sí? Bueno, eso llévalo vos. Pablo Breque por el otro lado, también buenas tardes, gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, Vanina, Cristian y bueno, el resto del equipo. Y bueno, para mí es un placer el nuestro ser el columnista de turno tarde, así que bueno, esperemos dar buenas noticias en materia económica, que siempre es difícil. Es complicado, ¿no? Es complicado. Sí, digamos, es un país bastante particular en el cual vivimos, con lo cual no siempre en materia económica hablamos de buenas noticias, pero bueno, trataremos de siempre encontrarle el lado positivo. Sí, te agarramos en un veranito, ¿no? No pasa nada, ¿no? A nivel económico en Argentina, ¿no? Digamos, la verdad que no. Dijimos, bueno, tema económico, ¿no? No pasa nada, ¿no? Tranquilo. Sí, mirá, es sabido que generalmente las noticias económicas fuertes o los cambios de rumbo generalmente pasan en meses de diciembre, después por supuesto de las fiestas, y ya entrando en enero. ¿Por qué? Porque, digamos, tu margen de maniobra, digamos, vos consumidor ya tomaste decisiones de irte de vacaciones, o si te quedás no tenés tantas opciones, y hay una tendencia de aplicar medidas a veces inesperadas, en donde la gente tampoco está esperando mucho al respecto. ¿Qué quiere decir? Vos en vacaciones generalmente estás pensando en otras cosas o planeando las vacaciones, y hay medidas en el cual ocurren donde la gente por ahí está distraída o no miramos tanto los informativos, los noticieros, y bueno, generalmente te vas despertando en el día a día con una nueva modalidad de políticas, y bueno, eso cambia tu forma de vivir, de consumir, de ahorrar y de vivir. Vani, a ver, estamos en época de inflación, está claro, pese a que algunos lo niegan. La pregunta, Pablo, es: el gobierno le tira la pelota a los economistas, a los supuestos infractores. Los economistas dicen, bueno, los números están arriba de la mesa, no llegamos a fin de mes, todo se ha acrecentado en el nivel números. ¿Cuál es la realidad? ¿La que nos quieren inventar? Nosotros vamos al supermercado, vamos a donde sea a comprar algo, y ya un billete de 100 pesos no tiene prácticamente validez. ¿Qué se le dice a la gente, Pablo? Mirá, te doy un ejemplo que fue muy claro y que me ha pasado durante estos últimos años, en el cual digamos, tengo mucho contacto con radios y trabajo en algunas, en el cual nos preguntaban lo mismo. Mirá, la inflación dicen que es tal número, y cuando vos vas al supermercado a hacer compras, diferentes compras, a irte de vacaciones, los números son otras. Entonces, si uno durante años dice, bueno, la realidad es la que la gente ve el del día a día y la ve y la palpa, y uno trabaja con clientes y te van contando una historia, si vos contás esa historia, sos creíble. Ahora, si vos decís que no hay inflación, que digamos hay un crecimiento sostenido durante años, donde esto digamos es más parecido a Suiza que a otro país de Latinoamérica, digamos, lo que vos vas a hacer es, te van a decir, bueno, este chico en realidad está mintiendo, o no coincide lo que yo estoy viviendo con lo que esta persona dice. Entonces, el mejor reflejo, y yo soy un convencido que uno de los mejores termómetros económicos es hablar mucho con las amas de casa y los comerciantes. ¿Por qué? Porque están en el día a día, porque son los que realmente modifican a veces sus consumos, ¿no? O su manera de ahorrar, y son los que obviamente son consecuentes con las medidas que a veces desde el gobierno y desde los empresarios, de los sindicatos, influyen en tu vida diaria. Entonces, creo que siempre hay que estar atento y escuchar más a aquellas personas que viven en el día a día, el consumidor común, que es el que realmente, te está diciendo lo que está pasando, porque es común a muchos de los ciudadanos con el cual convive día a día. Quizás de una visión mucho más, objetiva, o mirar todo desde arriba, a veces esos efectos vos no te das cuenta, pero a ver, si vos hablás, con el que hace las compras en tu casa, o con tu mamá, o con algún tío, y le contás que te diga a ver cómo fue anteriormente,
como hacía antes, en diferentes épocas del año, vas a ver que esto se está repitiendo. Lo que te digo, en resumen, es, a ver, el gobierno te puede decir que hay un 5% anual de inflación, pero sin embargo vos no es lo que vivís en el día a día. Bueno, eso tiene que ver más con la realidad que en lo que te cuenten. Después vos podés creer o no, pero lo que vos vas a cualquier negocio a comprar y determinás que los 100 pesos que antes te alcanzaba para X cosas, ahora te alcanza para menos cosas, eso es una realidad. Y contra eso vos no podés chocar constantemente. Algo que va a pasar... Puede haber diferentes perfiles, pero no puedes chocar con eso. Algo que me quedé pensando también, otro punto, cuando empezamos a hablar hasta el tema de presupuesto, porque es otra cosa que va a llevar como una cola, me da la sensación, a otros puntos. Se ha calculado una determinada cantidad de dinero, no sé, sería calculándola también con la inflación del año pasado también, llegaremos, no sé, un 3%, y se fue, digamos, un poquito para arriba, está mucho más alta, la vemos también y hacemos un cálculo que no sé si se va a adaptar a las necesidades que ya había marcado el gobierno. Eso es otra de las cosas que van a quedar, a mi parecer, como desestabilizadas. No sé si es lo mismo. Vemos, por ejemplo, subas de carnes también, el tema de los docentes, se calcula la inflación con una cosa, con la otra, y es raro el y además, Vani, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Esto tiene, digo, todo tiene solución, siempre que llovió paró, pero digo, ¿cuál es la receta, Vani, no? Porque no llegamos, y obviamente, Pablo, yo no digo sos mago, pero los economistas seguramente por ahí pueden llegar a tener algo un poco más claro. Un tip, pequeños datos para poder manejarla, eso sería. Mira, una de las cosas que ahora es clave y es entender, digamos, este índice nuevo de inflación que digamos que se creó con cierto, digamos, consenso, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, o un visto bueno, ¿no?, por arriba, decir, bueno, ya este número a mí me cierra un poco más. Lo que va a hacer, y es clave, reunión de paritarias, es darte, de acá a 6 meses, ¿no? Ya no podemos hablar lamentablemente de acá a fin de año, darte como una visión de, bueno, cuál es el precio que yo espero que puedan mantenerse las cosas, ¿no? Siempre y cuando, no haciendo futurología, sino buscando lo que decían ustedes, a ver qué hago con la plata, con los ingresos que yo voy a tener o espero tener, porque, digamos, uno de los acuerdos que marcan las paritarias para los demás son las de los docentes, ¿no? Totalmente. A partir de cómo cierra docentes, digamos, las demás paritarias tratan de ajustar, si bien algunos ya están casi cerrando, algunos gremios, el sindicato docente, a vos lo que te da, digamos, es una relación de decir, bueno, se va a firmar por, no sé, digo un número, y para que no sea pronóstico, 4.000%, bueno, y entonces lo que a vos te va a dar es una estimación de, bueno, esto es lo que el gobierno puede pagar, y esto es lo que yo puedo esperar de acá a los próximos 6 meses. ¿Por qué digo próximos 6 meses? Y es un dato que me parece les va a servir mucho. Hasta julio se liquida los dólares de la soja. Claro. Que no es un dato menor. Es importante. A mí me gustaría saber que después de estos arreglos que pueda hacer con el FMI, con el Club de París y demás, dinero que necesita imperiosamente Argentina, en este caso en el gobierno, como para equilibrar sus cuentas fiscales, que no es un dato menor. ¿Qué quiere decir las cuentas fiscales? Que hay que ver cómo maneja el ingreso versus egresos. Sabemos que se gasta mucho más de lo que está ingresando, y eso se tiene que cubrir, ¿está? Entonces, esos son 2 o 3 datos que me parece que te pueden dar o te pueden servir, o nos puede servir a nosotros como para dar una explicación de lo que puede estar pasando, que hoy es muy difícil generar un pronóstico del próximo año. O sea, si vos hoy me estás pidiendo un pronóstico de acá a fin de año, realmente te puedo decir, mira, no lo sé, pero pueden pasar 2 o 3 cosas, y hay que estar atento casi en el día a día, a ver cómo nos levantamos y cómo operamos en nuestro día a día de acuerdo a lo que nos dejan hacer. Pablo, la última... parece medio loco, ¿no? Pero sí. Con lo que está diciendo, Pablo, ¿Argentina es previsible o imprevisible? No, claramente imprevisible. Digamos, esa es su característica, digamos. Y hasta te diría que somos así, ¿no? Somos ansiosos y somos pendulares, ¿no? O sea, crecemos y después crecemos mucho y después
decrecemos, ¿no? Y hay mucho desempleo, entonces somos tan pendulares, la economía es tan pendular porque la política también es así, digamos, no hay que ser ajeno a que las decisiones económicas la toman el sector político, ¿no? Que te pongan un tipo de cambio a 8, a 20, a 50 o a 2, esas son decisiones de política económica, con lo cual sí está bueno entender qué pasa con los gobiernos, ¿no? Con la característica de los gobiernos, como para ver vos, bueno, yo no sé a cuánto puede estar la economía dentro de un año, pero yo sé que los estilos no cambian y sé cómo trabajan el actual gobierno, entonces no voy a esperar grandes soluciones, ¿se entiende eso? Sí, tal cual. Entonces eso, digamos, no hay a veces recetas mágicas, porque hoy hay países que crecen con una determinada manera de hacer política y otros crecen con, digamos, otra manera de hacer política, ¿se entiende? Digamos, el crecimiento chino no es digamos, es diferente a la política económica que tiene Alemania, sin embargo, ambos crecen. O sea, que hoy las recetas económicas ya están sabidas de por demás, y lo que muchas veces depende es, digamos, la decisión, la mano política de dirigir un país y querer saber hacia dónde vamos. Ahí está lo que dicen ustedes. Exacto. Si es un país predecible, vos podés saber hacia dónde vamos o qué cosas no se negocian o qué cosas se van a hacer para el país. Cuando es impredecible, como es en este caso, la verdad no lo sabemos y tenemos que ver en el día a día qué anuncian y qué efecto puede tener inmediatamente a tu bolsillo y a tu manera de consumir y de comprar y de ahorrar y de viajar y etcétera, ¿no? Exacto. Así que será cuestión de tener un poco más de paciencia, ir adaptándose paso a paso y, como bien decís, estar atento también hasta a las últimas novedades económicas de la jornada, porque bastante puede ir variando. Bueno, bienvenido, Breque, a las tardes de Bahía. Bueno, para mí es un gusto, la verdad lo felicito por el programa, obviamente espero que sea lo mejor posible, así que bueno, yo me siento un privilegiado que me hayan llamado para hacer la columna de economía y con todo gusto estaremos semanalmente hablando con ustedes. La última es, ¿tenés el timbre, Mati, ahí a mano, el timbre que ponemos, el timbre del recreo, digamos? ¿No lo tenés a mano, no? Se lo no lo tenés a mano. en la escuela. No, sí. Pensé que lo tenías a mano, ¿no? Pero bueno, ¿cómo eras como alumno? Porque estamos, viste, turno tarde. Vos fuiste al turno tarde de la escuela. Yo creo que el problema de números no tenía. Sí, capaz. No le iba muy mal en la economía. O sea, ¿tuviste amonestaciones, algo, no? No, en ese sentido no. Era solamente a la tarde iba a la primaria. Secundaria ya iba mañana hasta 3 de la tarde, por ahí. Está bien. Era todo. Pero no, un buen alumno, regular, bien. Bien, y acá lo tenemos dándonos ejemplo y ayudándonos en términos económicos. Totalmente. Encima te ayuda a explicarte la economía de manera simple. Eso es lo que decimos siempre, Pablo, que nos dan algunos términos tan complicados y largos, y dices, porque sos un genio explicando en términos difíciles. Son todos economistas. Y el que está al lado no entiende. Sí, bien, ¿cómo vamos? O sea, ¿tengo o no tengo? Así que eso es lo que tenemos que destacar en vos, que sos bastante simple en ese sentido. Y nos ayuda muchísimo. Eso es un poco, lo más difícil es lo complicado, traducirlo a simple y que todos entiendan. En realidad hay algo que destacar, y ya con esto un poco los dejo también. Sí. Miren mucho a las amas de casa. Sí. Ellos son grandes ministros de economía de la casa, con lo cual saben administrar muy bien el dinero que ingresa a una casa. Si bien ahora antes era más factible encontrar que las madres generalmente se quedan en las casas, hoy quizás no pasa tanto, sí. Pero son grandes ministros de economía, con lo cual uno aprende mucho de ellos también. Sin duda. Realmente gracias por tu tiempo, y realmente es súper valioso también para nosotros que estés acá, y lindo año vamos a compartir con vos, Pablo. Por supuesto, lo mejor para todos ustedes, y bueno, va a ser un año económicamente duro, así que ya un poco le estoy abriendo el paraguas. No se enojen, pero vamos a salir. Son cosas que pasan. Sí, y a calentar la mano en segunda, ¿ahora qué? Sí, exactamente. Que le vaya muy bien, Bueno, gracias, chicos. Un beso grande, buenas tardes. Pablo Breque. Así fue pasando también, hablando un poco de economía y esas cosas que son necesarias. Son necesarias que las entendamos entre todos, y yo sé que lo vamos a remar muy bien. El tema de los maestros es un tema, Vani. Ya vamos a ir a la música. En un ratito vamos a hablar de eso, que hay novedades también en la información. Vamos a estar sumando más datos. Pero siendo las 16:28, estamos...